En cualquier caso, vamos a pasar ya a materia, vamos a presentar a nuestros invitados. Hemos contado hoy con la presencia de dos opiniones políticas bastante importantes de nuestro país, como las del PSOE. En este caso tenemos al secretario de Organización Provincial, número 2, provincial, Javier Jerez. Buenos días. Buenas tardes. Pues buenas tardes, mejor dicho. Gracias por estar aquí. También tenemos por la parte, a mi derecha geográfica, casualmente, tenemos al coordinador de Economía y Empleo del PP provincial, del Partido Popular, Joaquín Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a dos voces que creo que van a ser muy ilustrativas de cómo se siente este problema en la sociedad española. Por un lado tenemos a Gertrudis Pineda, que es jubilada y por lo tanto pensionista también. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Francisco Narváez, que es prejubilado y ya también puede contar un poco de esto, está a punto o va a llegar ya mismo su etapa final de trabajo y también pues nos puede dar alguna opinión. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también pues para cerrar esta mesa que tenemos hoy de debate, nutrida mesa de debate que tenemos hoy en Radio Metropolitana, tenemos a Julio Gutiérrez, que hoy va a hablar como graduado social, que es titulado, y empresario. Empresario y alguien empresario que no se jubila, vamos. Se niega. Porque ya hace 4 años que me podía haber jubilado y no me jubilo. Bueno, es una opción también. Es una opción y ahí se teoriza mucho con eso. Pero bueno, a ver qué somos capaces de sacar adelante con esta tertulia. Con ese ánimo vamos a empezar con yo creo que me gustaría dirigirme en primer lugar a los dos vertientes políticas que tenemos hoy aquí representadas. Está claro que hay un problema en este país con las pensiones, posiblemente a corto plazo. Cada vez nace menos gente, trabaja la gente justa como para mantener ciertos sistemas y hay muchos más pensionistas, hay muchas más personas que cada vez requieren de esta derecho y prestación social que afortunadamente gozamos en este país. ¿Cuál puede ser la solución política a este problema? Me gustaría empezar quizás por el Partido Popular. Joaquín Pérez. Bueno, la solución política yo creo que es una solución social, es decir, para el mantenimiento de las pensiones hay una necesidad clara, que es el mantenimiento y la creación de empleo. El sistema se mantiene por las aportaciones y las cotizaciones que hacen los trabajadores. Habiendo empleo, no hay problema con las pensiones. El problema viene cuando se destruye empleo, en la época del gobierno socialista, cuando se bajaron las pensiones, entramos en la crisis. Ahí sí peligró el sistema. Hay peligro el sistema porque nos vimos en una situación donde, aparte de que teníamos la cifra de desempleo por las nubes alta, ese sistema no permite mantener el equilibrio presupuestario para que se abonen las pensiones. Entonces, independientemente del ruido que ahora toca hacer, porque cuando la cosa va bien y un gobierno gobierna bien, los que están en la oposición, cuando no tienen argumentos, solamente hacen ruido y movilizan la calle y los engañan y les mienten. Yo creo que el pensionista y el futuro pensionista debe estar tranquilo porque estamos creando empleo, se está reduciendo la cifra de desempleo, se está activando el motor de la economía y esa es la garantía de que esto funcione, no hay otra. O sea, si tuviésemos un país con mayor cifra de desempleo, lógicamente no hay dinero, porque los presupuestos son como los presupuestos de una economía familiar. Destino esto a una cantidad, esto a inversiones, esto a pensiones, esto a educación, esto a sanidad, y los duros, los euros están contados. Cuanto más se reduzca el gasto en desempleo, más hay para otras partidas, por ejemplo para inversiones, por ejemplo para pensiones, y generando inversión se genera también riqueza y se genera empleo. La clave está en transmitir tranquilidad porque mientras se genere empleo, el sistema está perfectamente asegurado y por tanto no hay que preocuparse. Más empleo, más garantía de pensiones. ¿Cómo lo ve el Partido Socialista? Bueno, primero desde el Partido Socialista mostrar nuestro apoyo, que no podía ser de otra manera, a la sociedad civil que se movilizó hace algunas semanas. Masivamente además, o sea que también no lo estará haciendo el gobierno cuando tantísima gente sale a la calle para reivindicar algo que es justo, como es su forma de vida y de mucha familia que tiene a cargo. Estamos hablando de futuro de las pensiones. Todo pasa por el diálogo. Si hay un gobierno que no dialoga con el resto de fuerzas políticas, que no hay una interlocución, que no lleva a cabo el Pacto de Toledo, ni lo negocia, ni llega a ningún tipo de acuerdo, simplemente se dedica a vaciar la hucha de las pensiones, una hucha que tenía 66.000 millones de euros en la última etapa de Zapatero, empezó, si no recuerdo mal, con algo menos de 20.000 en 2004
y que ahora mismo nos encontramos con un ahorro de este Gobierno nos llega a los 10.000, creo que son 8.000 millones de euros en la hucha de las pensiones, que es el futuro de las pensiones en este país. A partir de aquí, si se toman medidas unilaterales, como es la congelación de las pensiones del 0,5%, se hace oído sordo a una propuesta del Partido Socialista precisamente en el Congreso para que se suba al 1,6%, que al menos en la vida, que tampoco es una cosa que les vaya a suponer nada, y encima agravamos la situación con las subidas de agua, con la subida de luz, con tasándole los medicamentos que tendrían que tener gratuitos los pensionistas, pues esta situación obviamente no se da. Por tanto, diálogo, acuerdo, y yo creo que es lo que necesita este país, que nos sentemos a hablar de las pensiones en un sistema sostenible público, no privado. Lo que no podemos consentir es a interlocutores válidos de este Gobierno diciendo que la gente tiene que sacarse su plan privado, porque si no, las pensiones públicas, digamos, no van a llegar a ese nivel. Y si ese es el concepto que tiene el Partido Popular, que es el que está gobernando, pues ahora se entiende todo mucho mejor, pues todos los pasitos que han ido dando hacia la privatización del sistema público de pensiones. Como parte intermedia en diferentes esas convergencias políticas, ¿no?, que se están dando, pues quizá podemos situar a nuestro especialista, en este caso, graduado social, Julio Gutiérrez. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde podría tender la solución? Yo me voy a poner como muestra, ¿no? Porque también, aparte de mis conocimientos laborales y demás, y sobre legislación laboral y sobre seguridad social, lo que voy a decir es que a mí me dieron de alta un septiembre de 1965, 65. Estamos en 2018, todavía no me he jubilado, me podría haber jubilado hace 4 años, tengo cotizado 52 años y a mí creo que me van a quedar 700, 800 euros. Entonces, algo falla cuando a alguien, luego, sin haber cotizado nada, le dan una paga. Entonces, si todo eso hay que sacarlo desde la misma caja contributiva del trabajo, alguien se está equivocando, y se están equivocando los políticos. Si eso está recogido así en el Pacto de Toledo, pues mal recogido. ¿Por qué? Porque no están ahora mismo amparando al mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo están las empresas y los trabajadores. Las empresas, que aquí el compañero del Partido Popular ha dicho que cotizan los trabajadores, no, la cotización la hacen las empresas, porque tienen la obligación de dar de alta a los trabajadores. Y a los trabajadores le desquitan por cuota de seguridad social sobre un 5%, que normalmente la empresa se lo prácticamente en gratificaciones y tal se lo vuelve a dar, y el 95% lo paga la empresa. Y a la empresa aquí no se la protege. Se ha dicho que la creación de puestos de trabajo, pero es que aquí ahora se habla de emprendedores, y no se habla de consolidar empresas. O sea, aquí tenemos organismos que ya con tanta normativa y con tanta legislación se están cargando las empresas. Estoy resumiendo lo que dijo el otro día el presidente de la CEA en el Hotel Miramar el martes pasado, o el lunes o el martes pasado. De alguna forma, eso repercute en la caja de las pensiones. La caja de las pensiones, pues tiene que ser una pensión contributiva. Aquí tenemos una señora que su marido cotizó toda su vida, y tiene derecho a una pensión, por supuesto. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que los que no contribuyeron no tienen derecho? No, sí tienen derecho, porque estamos en un Estado social y de derecho, y recoge la Constitución recoge cierta protección, pero que no lo saquen desde la misma caja de cotización de las empresas y los trabajadores, que lo saquen de una caja y de presupuestos especiales que tiene que sacar, que lo saquen los propios partidos, lo debatan en sus pactos, aparte. ¿Por qué? Para saber qué se le está dando nada más llegar. Ahora se está viendo en las redes sociales, que ya hay que tener cuidado qué se dice y no se dice en las redes sociales, pues se está ayudando a los inmigrantes nada más llegar aquí, de tal forma que se les provee de un trabajo, de una seguridad social, de tal. Otra de las cosas que tiene la Caja de las Pensiones también, que también paga al Instituto Nacional de la Seguridad Social y todos los temas de hospitales públicos y la sanidad pública y tal. O sea, desde un presupuesto que parte de las empresas, se está sacando para todos. Y ahí es un error muy grande que se está cometiendo y hay que debatirlo muy bien y racionalizar. Estamos viendo que
también la gestión es importante, porque hay mala gestión. ¿Cómo puede haber, que lo hemos visto en las noticias, personas que están cotizando, que están cobrando la paga de su madre fallecida hace 34 años? Que hay en España hay varios casos. El otro día salió un juicio en Valencia de una señora que está cobrando la paga de su madre fallecida de 16 años. Ahí entra quizá la picaresca también. Sí, la picaresca. Entonces, ¿qué pasa? Que hay desorden en ese sentido, o sea, que hay que controlar mucho más. Después, otra de las cosas, la economía sumergida, las empresas también, y eso han avanzado mucho en los temas de seguridad social, dar de alta a los trabajadores, y el trabajador debe de reivindicar y denunciar a aquel empresario que no le da de alta. O sea, hay mucho trabajo en precario todavía, y eso le hace daño también a la caja general. Le hace daño porque ahí no se incorporan las cotizaciones correspondientes, y también se hace daño a sí mismo. Aquella persona que acepta un trabajo, claro, si no le dan otra cosa, también hay que ponerse en su lugar, pero que le hace daño, ¿por qué? Porque él necesita tener una serie de años cotizados para poder recibir una pensión. Y ahora, lo anecdótico final es que obviamente no hay dinero, como ha dicho aquí del Partido Popular, porque las dos cuestiones que ellos plantean son razonables, y con esto voy dejando espacio, que se presupueste mal. O sea, se está presupuestando mal. O sea, hay que poner orden a quién se paga. Una paga de estas que se dan a los mayores de 51 años, a unos que han cotizado y otros que no han cotizado, pues habrá que verla de dónde se saca, pero de la caja general de cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas, pues como que no. Y ahí nos oponemos los empresarios, nos oponemos realmente, de verdad, y pedimos que haya orden. Que no se dice mucho más arriba, habrá intereses de mucho tipo, pero de ahí el que la caja de las pensiones esté constantemente cayendo. ¿Por qué? Porque hay que satisfacer las demandas sociales y no hay dinero para ello. Porque no se ha presupuestado bien. No sé qué os parece, han lanzado muchos mensajes, quizás Julio Gutiérrez, al sector político, Javier Jerez, Joaquín Pérez. Yo creo que ha tocado varios temas. Vamos a ver, caja de pensiones. Efectivamente está el Pacto de Toledo, suscrito por todas las fuerzas políticas, donde se pretende que el sistema se mantenga, y es una realidad que tenemos, que las expectativas de vida, por suerte, pues aumentan. Llega un momento en que quizá el sistema no se mantiene con las cotizaciones de empresas y trabajadores. Creo que ahora mismo se mantiene el 93% de las pensiones se mantiene, y el resto se va generando ese déficit de las cajas de pensiones. Quizás sería momento actual abordar el que vía presupuesto se aporte a la caja de pensiones, más que nada porque por expectativas de vida. O sea, es así, ¿no? Tocar el tema de la economía sumergida y los fraudes. Estamos todos de acuerdo en que tanto este gobierno como los anteriores luchan contra el fraude, contra la economía sumergida, y los empresarios tendrían que aprender a denunciar también, porque muchas veces es muy difícil de localizar. Ahí yo creo que el ejemplo de que hay una persona que está cobrando la pensión de su madre después de 20 años, pues es una excepción. En España eso no ocurre o puede ocurrir poco. Cuando fue el rescate de Grecia, por lo visto ese era el pan nuestro de cada día, cobrando a la gente pensiones, gente fallecida. Yo creo que la situación no es la que hay en España, ni podemos hablar de eso. Las pensiones no contributivas, estamos en un estado social estado social, que tenemos que proteger a las personas que no han llegado al mínimo de cotización. Yo creo que eso también es un acuerdo de todos los grupos políticos, y en esa línea tenemos que trabajar. Sí, lo que yo digo solamente de no sacarlo de la misma caja. Estamos hablando de que habrá que mejor plantearse el modelo de financiación. Habrá que empezar a replantear, porque estamos en una situación donde las expectativas de vida ahora no son las de hace 20 años, y esperemos que las de dentro de 10 años sean mayores aún. Yo creo que ahora mismo todo pasa por la creación de empleo. Yo difiero totalmente de lo que dice el representante del Partido Socialista, poniendo la época de Zapatero como ejemplo. Yo creo que la época de Zapatero es la época económicamente peor de la reciente historia de la democracia de España. Vamos a ver, yo creo que no hablemos de Zapatero, porque Zapatero
se recurre mucho, puede ser un tópico decir la herencia de Zapatero, pero es que es verdad, es la herencia de Zapatero, o sea, fue un nefasto gestor económico. Yo creo que tendrá algo que ver la crisis económica, la burbuja inmobiliaria. Ojo, tiene que ver también la falta de previsión. Vamos a jugar, estamos en la Champions League de la economía y a los 2 días, bueno, su propio ministro de Economía, Pedro Solbes, se levantaba todos los días con un amago de angina de pecho por la salida de tono de este hombre. Yo creo que estuvimos a punto de dejarnos en un rescate de la Unión Europea. Hubiera supuesto bajar las pensiones un 40%, hubiera supuesto bajar los servicios públicos, despido de empleados públicos. Yo creo que es una época para no recordar. O sea, este señor para no recordar ni el nombre. Entonces, yo creo que no fue así por el diálogo, el acuerdo. No fue así por el esfuerzo que hizo el gobierno del Partido Popular cuando llegó. Recordemos que nos levantábamos todos los días con la prima de riesgo, todo el mundo esperaba el rescate. Nos levantábamos todos los días con un consejo de gobierno que recortaba los derechos de los ciudadanos. Todo el mundo esperaba un rescate. ¿Vale? Y yo creo que se gestionó con maestría, independiente de que fuera el gobierno del Partido Popular, se gestionó con maestría, se evitó entrar en un rescate y pudimos salvar el desastre económico del gobierno de este señor, que no mencionemos ni el nombre, ¿no? Yo creo que no es un ejemplo de la situación. Efectivamente, se ha evolucionado, desde el gobierno del Partido Popular no se han bajado las pensiones, que el primer gobierno de la democracia que baja las pensiones es el gobierno del Partido Socialista, que baja a los pensionistas, que por cierto no salieron apenas a la calle, ahora está todo muy orquestado. Yo creo que a los pensionistas no hay que engañarlos, ni confundirlos, ni asustarlos. Yo creo que hay que movilizar la calle con más fines de intereses políticos, porque yo creo que los pensionistas son personas que han llegado a una edad donde se merecen que se les garantice el cobro de sus pensiones y se merece una cierta tranquilidad y no crearle este desasosiego. Se genera empleo, se está creando empleo, se está garantizando el sistema de pensiones y bueno, también puede ocurrir que dentro de 5 años hay otro gobierno que destruya empleo, entonces, como hemos tenido anteriormente. Entonces yo sí me preocuparía. Ahora mismo no es momento de preocuparse. Yo creo que ahora mismo es momento de ver que se está haciendo un esfuerzo por subir las pensiones mínimas, ver estos presupuestos, las pensiones de viudedad, bajar la tributación fiscal de las pensiones desde los 14 a los 17.000 euros no tributan. Yo creo que en esa línea hay que seguir trabajando. Y si como las cifras se sigue creando empleo, pues lógicamente tendremos más tranquilidad a los pensionistas, podremos subirlos más en los próximos presupuestos, podrá haber más inversión, porque se destinará menos dinero a pensiones, y al haber más inversión se creará a la vez más riqueza y más empleo. Que la economía es muy sencilla de entender. Yo creo que lo que pasa es que muchas veces, por intereses políticos, torticeramente la explicamos de otra forma, intentamos confundir. De todas formas, no parece que Javier Jerez comparta mucho ese mensaje. Bueno, no. El discurso completo. Es que no, bueno, por la alusión a Zapatero, ¿no? Una época convulsa en este país, obviamente una crisis brutal que llegó a este país, igual que todo el mundo, no es la crisis de Zapatero, una crisis no provocada precisamente por un gobierno socialista, sino por las circunstancias de aquel momento. Recordamos también que todo se inició en Estados Unidos, todo se inició con una burbuja inmobiliaria provocada precisamente por las políticas liberales del Partido Popular en los gobiernos de Aznar. En Estados Unidos no gobernaba el Partido Popular, que yo sepa. Pero en España sí. Luego se inició en Estados Unidos y ahora por culpa del Partido Popular, pues entonces ya... Mi frase, todo empieza en Estados Unidos a partir de la crisis financiera y continúa en España, también provocado por la burbuja inmobiliaria provocada por las políticas liberales del Partido Popular en los años que gobernó José María Aznar. Esa era mi frase. Bueno, pues le damos un máster de economía al señor Zapatero. A partir de ahí, obviamente hubo que hacer lo que hubo que hacer, y precisamente el diálogo no le faltó a Rodríguez Zapatero, porque lo fácil hubiera sido irse en ese momento, convocar elecciones y no asumir el riesgo y el peso de un gobierno a su espalda, y hizo lo que tuvo que hacer, pactó, luego hubo elecciones, salió lo que tuvo que salir y a partir de ahí empezó a gobernar el PP. Pero el diálogo, este Partido Socialista no lo ha perdido nunca, y eso es lo que reclamamos de todas las fuerzas, al menos de las fuerzas políticas del Partido Socialista. Mantener el diálogo, ir al Pacto de Toledo, no tomar decisiones unilaterales, que es a lo que está acostumbrado el Partido Popular. Una serie de políticas que por un lado te doy y por otro lado te quito. Te subo el 0,5%, pero sin embargo te pongo el copago farmacéutico, frenado aquí en Andalucía en parte. Y sigue. Política, la propia... Celia Villalobos diciendo que el futuro de las pensiones pasa porque nos hagamos planes privados. Eso no es creer en las políticas públicas de los planes de pensiones.
y de la sostenibilidad del El futuro de las pensiones, Javier, pasa por crear empleo. El futuro de las pensiones pero públicas por el que todos apostamos. Por crear empleo, pero empleo de calidad. Lo que no puede ser que tengamos aquí una reforma laboral que precarice el empleo y que el empleo que creemos no sea capaz de cotizar lo suficiente. Estamos de acuerdo que hay que crear empleo de calidad, pero el primer paso es crear empleo. O sea, con el gobierno socialista se destruía empleo. Bueno, se destruía empleo. Por la crisis. Bueno, por la crisis. Te voy a dar un dato. Estamos en la ya que has puesto un ejemplo de Andalucía. Yo creo que tampoco podemos poner como ejemplo Andalucía. Porque vamos, en Andalucía tienen la tasa de desempleo con las mismas leyes, las mismas reformas laborales que desde Algeciras al Ferrol. Son las mismas. Sin embargo, en Andalucía tenemos casi un 10% más de tasa de desempleo. Tampoco creo yo que podemos poner un ejemplo de Andalucía. Tampoco podemos poner un ejemplo de Andalucía a la hora del medicamento, cuando estamos comprando en subasta de países donde los laboratorios no lo aceptan en ningún país del mundo. Lo que no podemos entrar en el negocio de unos legalmente pocos. establecido, pero ¿no? hay países desarrollados, India, Pakistán, hay países desarrollados que esos laboratorios los tienen vetados. Y aquí nos tomamos esos medicamentos. Bueno, aquí lo que no entramos en el negocio de unos que pocos. no es ilegal. Lo que no es si es salubre o no. Bueno, eso está garantizado. Entonces, yo creo que no pongamos como ejemplo de gestión económica Andalucía, favor, cuando tenemos la peor sanidad. Lo que no podemos poner en duda aquí es los medicamentos que se toman los habitantes de Andalucía. Me interesa también mucho la opinión, lógicamente, de tanto de Francisco como de Gertrudis. Estamos asistiendo a un debate, a un momento importante en la sociedad. No sé si habéis participado en alguna de las manifestaciones. En cualquier caso, ¿cómo vivís esta situación? Entonces, corresponsables somos todos. Pero yo pregunto una cosa, porque el sistema, según todos, es insostenible porque está basado en la creación de empleo. O sea que si viene una crisis, otra vez el sistema peligra. Habrá otras fórmulas. Lo que se trata y lo que pedimos la gente del pueblo, quien votamos a los políticos, que no son ni peores ni mejores. Hay muy buenos gestores, pero en todos los partidos. Muy buenos, malos y regulares. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se sienten y que lleguen a un acuerdo. Y quizás no es la mejor forma de basarlo única y exclusivamente en la cotización de trabajadores y empresarios. Vale. Si se basa en el empleo, ahora mismo hay una bolsa de fraude impresionante. Yo le puedo decir 50 ejemplos de gente que está contratada por 2, 3 o 4 horas y está echando 10 o 12 horas. Fíjense ustedes lo que está perdiendo la Seguridad Social de cotizaciones, porque además es fraudulento. Primero, perseguir eso. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya un sistema de seguridad social público avalado por el Estado con una injusticia tan bestial? ¿Qué injusticia? ¿Cómo puede haber pensiones, que ustedes lo sabrán mejor que yo porque a nosotros nos marean, que lleguen a 2.000 y pico y 3.000 euros y otra con 700? ¿Nos estamos dando cuenta del privilegio que mantiene el propio sistema? ¿Por qué no se reequilibra? Vale, ese hombre ha cotizado más, pero porque habrá tenido un empleo buenísimo. Puede colaborar también para que el de 700 viva un poquito mejor, ¿no? Eso es simplemente cambiarlo en el Parlamento, porque para eso le votamos. Yo le digo más, la justicia de los actos o de las acciones no se mide por la legalidad de la misma. Una cosa puede ser muy legal, y le voy a poner un ejemplo que hay aquí, que es muy injusto. Puede ser muy legal y muy injusto a la vez. Y le voy a poner un ejemplo. Llevamos 40 años de democracia, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Hay una bolsa de trabajadores, que en su mayoría mujeres, con lo cual el problema recae casi siempre sobre el más débil, que están cotizando 150 euros, y terminan su trabajo o le despiden y no tienen derecho a nada, y eso es legal y lo están permitiendo todos los partidos. Eso porque no se cambia, porque ahí al sistema le entrarían a lo mejor, pues yo no sé, 5 o 6 mil millones, lo que fuera, porque hay, según las estadísticas, 800.000 empleos en precario, y la mayoría mujeres, que están cotizando 150 euros, que le valdrá para la pensión, porque yo he tenido compañeras y cobran 600 y pico euros. ¿Me puede decir alguno de los políticos, empresarios o trabajadores que tengan un buen trabajo cómo se vive en Málaga con 600 euros? ¿Me lo pueden explicar?
Pues yo creo ¿A qué colectivo te refieres? ¿A los autónomos? No, al servicio doméstico. Al servicio doméstico cotizan 150 euros. Le vale para una pensión ridícula, pero ni derecho a desempleo, ni derecho a nada. Y a lo mejor un contrato de 8 horas que pueden ser 20. Vamos, Francisco, has comentado que hay personas que cobran unas pensiones muy altas, otras muy bajas, que no hay solidaridad. Sí hay solidaridad, te voy a decir, porque independientemente del sueldo que uno gane, que puede ganar un sueldo directivo, que puede ganar 10.000 euros al mes de una gran multinacional que trabaje, bueno, la pensión después que le queda está topada. No va a cobrar la pensión por lo que ha cotizado. Va a cobrar un máximo que costaría sobre 2.700 euros. Perdona, no he terminado, pero es que además... Eso pasa. Luego, entonces, ahí sí una redistribución. Segundo lugar, vamos a ver. Estamos de acuerdo en que hay muchos fraudes. Pero ¿sabes cuándo acabaremos con el fraude? Cuando cambie la mentalidad. Es decir, cuando no digas, como has dicho, yo conozco gente que trabaja 8 y 10 horas y lo tienen contratado por 4. Si conoces, denúncialo. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar los españoles. Los países nórdicos, nadie presume de eso. Y nadie diría en una radio, yo conozco tal situación. Ya la habría denunciado. Cuando cambiemos de mentalidad y obligamos a denunciar estas situaciones, los ciudadanos sean conscientes de que esto hay que denunciarlo y acabemos con este fraude, tenemos que ser corresponsables todos de acabar con esta situación. Por supuesto. Mejorar el sistema. Entonces, ya te digo, en un país nórdico no diría un ciudadano en una radio, yo conozco un señor que trabaja 12 horas y cotiza por 4. Claro, pero a continuación no lo diría, digo, lo habría denunciado antes. Pero a continuación digo esa es la que a ese mentalidad que tenemos compañero que cambiar. está tan mal, le digo que vamos al sindicato y dice, no, ni se te ocurra, porque entonces pierdo lo poco que tengo. Tenemos que cambiar la mentalidad. Y referente a que hay que cotización de empleado de hogar, que son 250 euros después de quedar una pensión. Tenemos un sistema complemento de mínimo en las pensiones. Yo creo que es justo, que con las personas que en esas situaciones que no llegan a la pensión mínima y cuando se jubilan no tienen otros ingresos, si los tienen, pero si no tienen otros ingresos, la pensión se le complementa independientemente de que no llegue a la pensión mínima. Por lo tanto, yo creo que el sistema, nada es perfecto, y todo es mejorable. Yo digo también lo mismo, que el sistema sí se compensa, se compensa, pero que no lo saquen de la misma caja. Es el tema. Pero yo digo, Julio, la sacan de las cotizaciones de la Seguridad Social y ahí es el error. También el compañero, tendremos que ir también a la protección del empleado. Claro. Tenemos una reforma laboral que ahora mismo prima los intereses del empresario frente al trabajador, vamos, pero absolutamente. Y el empresario está diciendo lo contrario. No, pero me lo tiene que explicar. La reforma laboral, en el Estatuto de los Trabajadores, ¿te refieres? Con la reforma laboral. Con la reforma laboral. ¿En qué aspecto prima más a la empresa que al trabajador? Por la inseguridad que le genera al trabajador a la hora de despido, a la hora de una serie de elementos. Mira, no te equivoques. Te equivoques porque entonces ahí un empresario no es la hermanita de la caridad. No, está claro. El empresario, pues, dicho lo contrario. El empresario, te voy a decir, el empresario, yo he creado más de 100 empresas. El empresario crea un modelo de negocio y ve una oportunidad en el mercado, en ese gran mercado del país o en el exterior, y crea un modelo de negocio. Ese modelo de negocio lo tiene que estructurar luego y adecuarlo a una oferta. Y para realizar esa oferta necesita la ayuda, pues efectivamente, del mundo laboral, y eso mismo, que no te quepa duda que ese empresario trabaja 12 horas. Sí, la gran mayoría. ¿Y qué hace? Pues empezar ese modelo a producir con ese modelo laboral. Si ese modelo no funciona, por lo que sea, por parte de la empresa, por parte de los trabajadores, por falta de que la idea no está estructurada o madurada, la empresa tiene que cerrar. O sea, tú no puedes colgarle esos trabajadores a la empresa y hacerlo fijo y tal. O sea, sí tener unos derechos que hay, que el derecho de despido, en el cual pues, tienes que despedir. La empresa no tiene más remedio que tener al mundo del trabajo para cubrir las necesidades. Cuando las necesidades se acaban, no tiene más remedio que despedir, porque no es lo mismo que una familia no despide a tus hijos, a tu padre, pero en el mundo de la empresa también. ¿Qué quiere el empresario? Mejorar su empresa, crecer, porque la única forma para que una empresa no muera es hacerla crecer. Si se queda en stand-by, termina su modelo de negocio pisado por otro. Entonces la solución es que sigan trabajando, que trabajen en equipo o que entren en el mundo del cooperativismo, y que creen cooperativas, y ya ahí ya estamos hablando, y en ese tema da para otra charla completa, pues soy experto en empresas cooperativas, y eso hace que realmente cada uno, el capital trabajo, lo vaya ordenando
a su interés, pero la empresa no tiene más remedio que obtener beneficios. Si no tiene beneficios, al final de mes no puede pagar los sueldos, no puede pagar la seguridad social. Coincidirás conmigo, Javier Jerez, que hemos interrumpido con la interrupción. Coincidirás conmigo en que cuanto mejor le vaya a una empresa, mejor le deberían ir también a sus trabajadores. Eso es una obviedad. Y tendremos que garantizar que los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas pues mejoren sus condiciones de vida si los beneficios están aumentando como están aumentando con la crisis. Eso se ve en el impuesto de sociedades a final de año, en el 347, se ve impuesto de sociedades. Y eso que coja el Estado y a la empresa tal, Telefónica, por ejemplo, en su impuesto de sociedades, ha dejado... Voy a poner un ejemplo muy concreto. No, te lo voy a poner yo. Sí. Ha dejado 1.000 millones de beneficios en el impuesto de sociedades. Pues de esos 1.000 millones que coja y diga el 3% para los trabajadores de Telefónica. Y ahora el ejemplo de Javier. Pero no que le hagan repartir más todavía, aparte de toda la carga impositiva. Simplemente dignificar la labor de los trabajadores y trabajadoras perdidos en este tiempo con una reforma laboral. Eso es demagogia, porque yo he vivido un mundo laboral en el que cuando en los años 60 que si tú estropeabas un folio tenías que poner una peseta en una cajita, ¿me entiendes? Bueno, y hemos avanzado tanto que ahora mismo en muchas empresas, pongo ese ejemplo, vale. En muchas empresas algunos trabajadores chulean a sus empresarios y tienen que aguantarse. Venimos de meses de recuperación con datos, sobre todo en turismo en la provincia de Málaga, de que si suben los turistas, que si hay beneficios en el sector turístico en Málaga. Y este fin de semana pasado hemos asistido a una manifestación de UGT y de comisiones obreras reivindicando que haya acuerdo para un convenio colectivo en el sector de la hostelería. Por ejemplo, bueno, ese marco de diálogo entre empresarios y trabajadores tiene que existir, y obviamente cuando lo están trabajando los trabajadores, y Joaquín lo sabe porque ha sido responsable o es responsable de un sindicato, esas condiciones hay que mejorarlas y siempre hay margen de mejora. Los convenios colectivos son una acción que tiene los trabajadores y empresarios. Javier, y entonces aquí a la política es difícil meterla. Yo estoy de acuerdo contigo con que tiene que dignificar al trabajador siempre, ¿no? Pero la mejor forma de dignificarlo es no teniéndolo en su casa, parado, trabajando. Empezamos por ahí. A partir de ahí, todo el recorrido al alza que podamos mejorar, estamos todos de acuerdo. Bueno, o sea, que dignificar a los trabajadores no ha sido precisamente el papel del Partido Socialista. Por esa regla de 3. Mira, comentas lo del crear empleo, o sea, no tenerlo en su casa. Precario, Primero, crear empleo, no tenerlo en el sofá. Entonces, ¿por qué no hay trabajo? Empezar por darle un trabajo y a partir de ahí mejoremos todo lo posible las condiciones laborales, la repercusión de los beneficios de la empresa que repercuta en los salarios. Para que haya beneficios tiene que haber economía, tiene que haber riqueza. Claro. Que ahí no estáis para dar ejemplo. Pero tú dices, has apuntado el tema del convenio de hostelería. Se está negociando el convenio de hostelería y vamos a explicar la realidad. Piden una subida de un 4%. Me imagino que todos los españoles, todos los malagueños que nos están oyendo quieren una subida del 4%. Oye, que muchas veces hay que ser también un poco responsable de la negociación. Que los hoteles están subiendo la facturación, han incrementado los precios de las habitaciones y los trabajadores no. Claro, es que al haber más gente hace falta contratar más personal para hacer más turnos. Esto no es decir que si yo subo el precio de la habitación también un 20%, está desapareciendo la temporalidad. Voy a subir los sueldos un 20%, voy a contratar más personal. Yo creo que tenemos que quedarnos con el dato porque venimos a hablar de las pensiones, ¿vale? Y el dato es que ahora en junio los pensionistas van a cobrar la subida, porque se han aprobado los presupuestos, general de 1,6% de incremento de las pensiones, las mínimas un 3,1%, sube la de viudedad. Hay en Málaga casi 30.000 malagueños que van a estar exentos de pagar IRPF por sus pensiones. Yo creo que ese es el camino, independientemente de que en el parque mañana haya 25 personas reivindicando pensiones, que con material, con merchandising, que no sabemos quién lo paga, alguien tendrá que haber detrás azuzando las masas que le interesa. Yo creo que el discurso de que las pensiones peligran, esto está mal, yo creo que ya el ciudadano no es tonto, mira para atrás y compara. Y sí, somos latinos, nos gusta el jaleo y cuando nos azuzan pues salimos a la calle. Pero en el fondo cada uno, cuando mira el bolsillo y mira la situación que ha vivido, el riesgo que ha estado a punto de asumir de perder las pensiones al 50%, perderlas por el rescate que no iba a dejar, creo que la gente no es tonta, valora y sabe dónde está la seguridad de la gestión, de la economía, de la creación de empleo, de la riqueza, del movimiento. La economía al final es como la maquinaria de un reloj. Empiezas a mover un engranaje y empiezan a moverse todos.
Si paralizas uno, se paraliza todo. Y ahora la economía se está moviendo. Yo creo que tiene que ver con el gobierno que hay. La gente salió masivamente a la calle a reivindicar mejoras en el sistema de pensiones y precisamente por eso el gobierno ha cedido y ha subido esta... Un presupuesto donde casi el 60% se va en gastos sociales, da poco margen, porque tenemos que hablar también de sanidad, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de dependencia, tenemos que hablar de inversiones, tenemos que hablar de seguridad. Es que el ciudadano tiene que entender que el presupuesto es como la economía de una casa, básicamente. Si destinamos mucho al pago de la hipoteca, nos queda menos para otros pagos. Si bajamos el pago de la hipoteca, en este caso los gastos sociales, porque se genere empleo, nos queda más dinero disponible pues para comprar, invertir, para hacer la obra de la cocina y para ocio o para otros gastos. Y eso es la economía, y es un presupuesto. Y ahora mismo el presupuesto, pues el gasto social y el gasto por desempleo es alto, por lo tanto hay poco margen de actuación y se hace un esfuerzo económico importante. Esperemos, porque por el camino que vamos, el camino acertado, que la cifra de desempleo siga bajando, sean las empresas las que en su modelo productivo incorporen a este trabajador y deje el Estado de tener que pagarle, y haya más dinero para pensiones, más dinero para inversión, más dinero para sanidad, más dinero para educación, más dinero para todo, que eso es. Pero estamos en el camino, ahora sí, antes no. Me interesa también mucho la opinión de Gertrudis, que todavía no ha hablado. ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo vive esta? ¿Y qué le parece lo que estamos oyendo? Pues yo de política entiendo poco. Pero de economía de la casa mucho, sí, claro. Seguro. Yo nací en el año 38, fíjese. Mi padre tenía una finquita y trabajaba en la finca con mi padre. Y allí no había cotización ninguna. Allí todo era trabajar, pero sin cobrar nada. Y bueno, y me casé y yo no tenía nada cotizado, ni coticé más, porque ya no trabajé más. Y resulta de que mi marido estaba en correo y tenía un sueldecito. Bueno, a lo primero correo estaba como los maestros, que ganaban muy poco. Se fue subiendo cuando entró el presidente primero, que fue... Adolfo Suárez. Suárez fue cuando nos subió, cuando vimos la alegría, porque no podíamos tirar para adelante. Con lo que teníamos, con Franco, no podíamos tirar para adelante. Y entonces sí, nos dio una subidita que cambiamos un poquito. Pero claro, como la vida sube y las pensiones han estado ahora paradas, pues claro, mi marido ha muerto. Yo no tengo ya la pensión que tenía. Entonces, ¿qué pasa? Que de la pensión tiene que salir todo. Los gastos son casi los mismos, porque si yo pongo el aire acondicionado porque tengo frío, porque voy a cumplir 80 años, y porque tengo frío, la luz la tengo que pagar de esa paga que tengo, y el agua y todos los gastos. Y una paga modesta, imagino, ¿no, Gertrudis? Sí, 600 no llega a los 700. Claro. Entonces, pues claro, la paga es la mitad y la casa tengo que seguirla pagando. Luego, como mi marido era funcionario, estamos en Mufase. ¿Qué pasa? Que tenemos asisas. Pues nosotros en Mufase nos hacen pagar el 30% de los medicamentos, cosa que la Seguridad Social no paga medicamentos. Porque yo tengo unas vecinas que cobran más que yo y van a la farmacia y no pagan un duro. Entonces ese 30%, ¿por qué no lo ponen a la que tenemos menos paga que otras que tienen más paga? Porque son de la Seguridad Social. Mire, pues un aspecto quizá a mejorar. Un aspecto positivo que tenían que mejorarlo. Claro. Sí, esa es la asistencia de los funcionarios Mufase o Asisa, tienen esa circunstancia. Claro. Sí, entonces, ¿qué pasa? Sí, tiene razón Gertrudis, es que en Mufase, que es el sistema de la mutualidad de los funcionarios del Estado, a la jubilación, pero eso ha sido siempre, no ahora, desde que funciona Mufase. Siempre. También tenían unos privilegios, ¿eh?
en su momento lo malo, ahí está compensado. Bueno, antes había más también en su privilegios que momento pues tiene la asistencia sanitaria concertada con compañías privadas, que a veces hay quien le gusta más. Tiene la opción. Ahora la sanidad privada está que no, es imposible. Tiene- La Hay privada una está cola. cada vez Bueno, peor. tiene la opción también de elegir la pública, pero en fin, sí, es una situación que, bueno, que Muface es así, pero es así desde el inicio de Muface, ¿no? Es cierto, las pensiones de viudedad pues automáticamente se quedan en el 50%, pero esto siempre ha sido así, no digamos Sí, que esto pero es ahora. entonces, ¿por qué la seguridad social? Parece que esto está ocurriendo ahora No, cuando... pero ella ha viene venido a el presidente. reivindicarlo y está bien que lo diga. Y la Pero, reivindicación me parece claro, magnífica, porque las- muchas veces dice, oye, dos personas, y tiene razón lo que plantea Gertrudis, dos personas, de pronto fallece una, se queda una, los gastos no son la mitad, porque Son No, los mismos, menos eso es lo la que Son los puede estar mismos que pasando. había. son prácticamente lo mismo. Poquito menos. Sí, poquito menos, porque Poquito lo que menos. te dice, la luz es la misma, la contribución es la misma, la comunidad es la misma. Todo es lo mismo. Y el teléfono es el mismo, ¿no? Ahí está. Ahí sí tienes razón, que un tema a lo mejor, bueno, pues cuando se aborde la recuperación económica total, haya empleo, haya dinero para gastar y para ampliar las mejoras sociales, mejor un tema a abordar. Pero todo pasa, Gertrudis, como le digo, porque esto es un presupuesto como el de una casa y de eso usted entiende perfectamente. Es como si su pensión destina usted el 70% a gastos ya comprometidos que no puede quitar. Le queda poco margen. Si en vez del 70% usted destina el 20%, le queda más margen. Pues esos son los presupuestos del Estado. Y todo pasa por crear empleo, porque al final el Estado se nutre de los impuestos. Si hay riqueza, se pagan impuestos. Si hay trabajo, se pagan impuestos y el Estado recauda más, pero a la vez gasta menos en las prestaciones por desempleo. Con lo cual hay margen para hacer todas estas mejoras. La garantía es la creación de empleo. Francisco. Yo tengo una vecina que cobra 1.400 euros, 1.400 euros, y la paga que es la paga que tiene, y no paga nada de medicamentos. Y yo le digo, Este es Dolores, el régimen general de la Dolores, te Seguridad tengo Social. envidia, porque tú vas a la farmacia y te lo traes todo así, y yo que tengo menos pensión, pues ¿qué pasa? Bueno, en Andalucía. ¿Eh? En Andalucía no paga medicamentos. Yo voy a hacer una pregunta que creo que... Quería hablar Francisco, si no... No, pero es que va al hilo, perdona, de lo que ha dicho Gertrudis, y a ver si me la contestáis vosotros, los que estáis más metidos, porque yo estoy metido en el mundo de la empresa y tal. Las cotizaciones de los funcionarios, diríamos, ¿están en la caja de la Seguridad Social o eso van a presupuestos del Estado? Eso es muy fácil. A ver quién me vamos a contesta. ver, Hubo un momento en el que se les dio a elegir, ¿no? Eso se No, vamos a ver, regularizó. los funcionarios del Estado están en Muface, pero ya no. No, ya no me refiero a lo que es la asistencia sanitaria, me estoy refiriendo a la cotización. a las cotizaciones. La cotización de los funcionarios públicos del Estado, no de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos, estaban en Muface, obligatoriamente. Ya no. Ya Muface prácticamente está ahí a extinguir. Y esa cotización la gestiona directamente el Departamento de Clases Pasivas del Ministerio de Economía y Hacienda. A diferencia de la cotización del régimen general, que tú cotizas por lo que ganan los funcionarios, como tienen complemento, no sé qué, los sueldos bases son muy bajos, cotizan por grupo, es decir, cuando te jubilas va a cobrar una cantidad fija dependiendo del grupo en el que esté, aunque haya ganado más porque hayas ocupado un puesto. Sí, con sí, más es directivo, remuneración. tal. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo me preocupa la caja, ¿de dónde No, sale? la caja no ¿De está- dónde sale? la caja ¿Cómo de- entra ese dinero? ¿Dónde entra? No, la caja no tiene nada que ver con la caja de La Seguridad pensiones Social. de la O sea, que los 3 millones de funcionarios No, que tenemos tampoco es así. están al margen. No, tampoco es así, porque el Muface no estarán ni 700.000. De todas maneras, yo creo que los jubilados de Muface, exceptuando Muface el ya viudedad, es residual, no no son es- de los que peor están. Vamos, son de los que mejor está con diferencia. Porque claro, la pensión de ella, eso es... hay montones, ¿vale? Pero claro, también los de Muface tienen esa desventaja, pero no tienen que esperar 1 año y medio para que lo vea el traumatólogo. Pueden ir a uno a la semana, pueden ir a otro, ¿eh? Entonces, Francisco, pero es no que- es el tema, no Francisco, es el tema. es que ha dicho una cosa importante. Es que ningún ciudadano
tiene que esperar un año, ni 6 meses, ni 8 meses para que lo vea el traumatólogo. Pues yo te digo que Francisca Ríos Montero en el Burgo lleva 1 año y medio esperando para el traumatólogo. Porque esa es la sanidad pública que tenemos en Andalucía. Ningún ciudadano tiene que tener hospitales donde no haya camas. Sí. Ningún ciudadano tiene que estar en la urgencia 24 o 48 horas esperando una cama. Pero claro, Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte por sanidad por habitante. pero no y Málaga y la Junta de Andalucía en Málaga a la cola. Me toca, Ha dicho un tema importante. Francisco, adelante, perdón. Me toca, vamos a ver. Yo veo el tema de las pensiones muy objetivamente, porque yo no tengo afiliación política a ningún partido. No todos los empresarios son ejemplares. Hay empresarios piratas, igual que lo hay trabajadores, igual que lo hay políticos. Empresarios piratas no existen. Existen empresarios y piratas. O sea, decir empresarios piratas es un insulto al empresario. No. O sea, estamos denigrando la palabra empresario. Igual que lo hacen también muchos políticos que hablan de emprendedores y no se refieren al empresario. Sino que hay sinvergüenzas que no ejercen, que quieren ejercer, o piratas que quieren ejercer de empresarios y hacen una mezcla. Vamos a ver, el tema de fraude, de robo, de sinvergoncería, hablando claramente, es innato a la condición humana. Puede ser un empresario, un político, un cura o un trabajador. Nadie está exento de ese tipo de gente. Volviendo a lo que he escuchado yo del compañero del PSOE, que eso ya lo he escuchado un montón de veces, para hacer un análisis objetivo hay que ver de dónde venimos. La situación que tenía España, yo no digo quién fuera o no culpable, pero España tenía una deuda bestial, que de intereses se pagaban 40.000 millones, que se dice pronto, 40.000 millones de intereses. La prima de riesgo en aquel momento estaba al 5 y pico, que eso es insostenible. Entonces, ¿alguien me puede decir, si no se coge el dinero de la hucha de las pensiones, cómo se pagaba? Porque es muy fácil decir, es que han vaciado la hucha de las pensiones, pero ¿por qué se ha vaciado? ¿Y cómo haría yo para que no se vaciara? Porque si no es demagogia. Quizás por alusiones. Entonces, mira, otros privilegios que hay. Otros privilegios que hay. Ahora mismo, sabéis que en muchos casos se cogen pensionistas. Por ser pensionista tienen ventaja en el autobús, o ventaja para ir a un teatro, o ventaja... No debe de ser así, porque es que hay pensionistas que cobran 2.000 euros y por el simple hecho de ser pensionistas ya tienen ventaja a la hora de coger un autobús. No es así. No, señor, no que se mire en función de los ingresos, porque si no, no es justo. Las bonificaciones de la MT, del autobús de línea, van en función de la pensión que uno tenga, de lo que gana. Cosa, bien, o sea, que gana pensión máxima no es así. Cosa que en el metro de Málaga no se bonifica a ningún pensionista, ni aunque gane poco. La Junta de Andalucía no lo bonifica, la MT sí. Yo creo que, no sé, has dicho cosas que sí, que puedes dar en la clave. Es decir, ¿cuál es la fórmula? Tú has dicho, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para garantizar esto? Presupuesto, generar empleo y economía. Si no, que alguien venga y lo explique. Oye, que yo tengo una fórmula mágica para subir las pensiones, para no crear empleo, no importa, pagamos más desempleo, hacemos inversiones y todo el mundo muy bien. La única forma de hacerlo es emitiendo billetes todas las noches, pero es que ya eso no puede ser. Ya la política monetaria la controla la Unión Europea y no se puede estar emitiendo billetes. Antiguamente, cuando un país entraba en crisis, decían, bueno, pues emitimos moneda y venga, inflación, y ya salimos de esta y hacemos inversiones. Aquí tenemos una política monetaria y económica acorde con la Unión Europea y no podemos emitir billetes, la fábrica de moneda y timbre esta noche, fabricar billetes. No, hay que mantener ese equilibrio. ¿Cuál es la fórmula? Es que si alguien la tiene, que la diga. La fórmula es negociada. Aparte de que hablamos de negociado, consensuado, esa frase está muy bien. Ahora, sí, pero que es muy fácil Javier, decir, la fórmula para, con un presupuesto, con un gasto alto por desempleo, que es lo que deja el gobierno socialista, ¿cómo se gasta dinero en inversiones y en pensiones? O sea, no hay para todo. Bueno, habrá que ver la fórmula, habrá que sentarse y ver la fórmula pactada. Yo no la tengo, pero cualquier persona que nos esté oyendo, Gertrudis, ama de casa mucho tiempo, sabe que si ingreso 3, no puedo gastar 4. No, pero si coincidirás conmigo... Entonces, y ahí no hay fórmula, eso es matemática. Pero coincidirá conmigo que lo primero que hay que hacer es sentarse.
Lo primero Pero hay que podemos sentarse sentar- con nos todos los podemos partidos sentar políticos. todos, hablar lo todos segundo hay que hacer, y pegarnos horas haciendo alusión a lo sentados. que tú decías antes, los presupuestos son como la economía familiar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues las pensiones son como la nevera de la casa. Y la nevera de la casa no puede estar nunca vacía, y en eso coincidirá conmigo. Bueno, pues en Que eso, todos los días hay que comer. en eso ha Y que tenemos trabajado un y está presupuesto, trabajando y el que Partido como Popular. tenemos un En que- presupuesto, como has dicho antes, del Gobierno central de un 60% en gasto social. Bueno, pues ese 60% por gasto social quizá pueda ser un poco superior. Quizá no haya que recortar en ciertas cosas y se haya que recortar en defensa o haya que recortar en otro sitio de elementos que son susceptibles de recorte. Porque en estos años se han Lo que no ampliado vamos a los recortar, presupuestos lo que en no defensa. vamos a recortar como la Junta de Andalucía en sanidad. No se puede recortar. perdona, Eso es ya, Andalucía. Bueno, sigo. Eso es Lo que Andalucía. no puede ser es que el Gobierno central tenga un 60% de gasto social y que no contemple el presupuesto que debe destinar, también como la economía de una casa. Si tú te tienen que dar 4 y te dan 2, pues obviamente tu vida no la vas a hacer exactamente igual. Y en Andalucía está pasando esto. Eso, vamos, Tenemos 3.000 millones de euros menos eso que es un tendríamos discurso- que... eso es un discurso- No, un discurso de la realidad. El Gobierno no acepta o no tiene, porque Andalucía sí, será el que menos ingresa por habitante, pero que Andalucía tiene 8 millones de habitantes, que tiene casi más que cualquier otra comunidad de toda España. Y sin embargo Andalucía destina el 80% de sus recursos al gasto social, no el 60%, el 80% a gasto social, educación, ley de dependencia, que por cierto no se cumple, que está el Gobierno central poniendo el 13% creo que es, cuando tendría que estar poniendo el 50%, y eso es... gente que vive en su casa, que necesita y que no le llega. Javier, y pues, que no pues, y que tiene que estar sí. Andalucía poniendo el dinero que no pone el Gobierno central. Si es como dice, lo estáis gestionando muy mal. Porque No. en educación. Lo que es complicado es gestionar con 2 cuando tiene que ser 4. Eso es lo complicado. En educación tenemos en Andalucía las mayores tasas de abandono escolar y el informe PISA, la peor calidad educativa. Andalucía. En sanidad tenemos la peor inversión de España y Málaga concretamente estamos a la cola de inversión sanitaria por camas por habitante. Y en empleo, en Andalucía estamos 10 puntos por encima del desempleo del resto de España. Y las políticas nacionales son las mismas. Que los, Pues los datos que quieras arrojar, yo pero creo con que- 2.500 millones de euros menos al año, los servicios en Andalucía Yo- es más complicado yo hacerlo. creo que- y hacemos que- encaje de bolillos para poder garantizar un sistema mínimo, para que le Que llegue ese discurso, a todos. yo creo que ese discurso el ciudadano ya no Bueno, es la realidad. La gente, cala. la gente Es la cobra su- realidad, no, la es la gente, realidad la que gente, tú cuentas. no, la gente vive con su ley de dependencia en ¿Entiendes? Andalucía. Fuera no, la gente aquí no paga medicamentos. Fuera la sí. ley de dependencia de Andalucía, ¿cuál es? La que se tiran años esperando que se le reconozca, que se le dé la prestación. Bueno, la que Esa es la ley de dependencia de Andalucía. No, la Mira, ley de yo- dependencia- Francisco no está de acuerdo. No vamos a hablar de la dependencia. La ley de dependencia es la que se aprobó. Vamos, por favor, poniendo La orden. que vosotros gestionáis aquí, que no llega al dependiente, llega cuando se ha muerto. A ver si nos enteramos, que es que no llega. Eso, como tú decías antes, serán casos particulares, muy concretos, que lo ponías tú antes con otro caso diferente. Yo creo que La gente que tenga la ley de yo dependencia creo que tenemos reconocida que lo comprenderá centrarnos perfectamente. en el tema de las pensiones, que yo creo que es el tema que nos ocupa. Francisco estaba levantando la mano desde hace Sí, un yo tiempo. digo una cosa, vamos a ver. Volvemos a lo mismo. ¿A quién creemos? Porque él dice una cosa con datos y él dice otra, como siempre. Porque si ves la tele, dice, bueno, ¿a quién nos creemos? Escucha, una cosa sí déjame es te conteste evidente. yo. Déjame. Una cosa sí es evidente, innegable y vamos, es una realidad. Es verdad lo que él dice. Se está gastando dinero más que la media de España. Pero tienes que reconocer también, porque me gustaría de saber, tanto del PSOE como del PP o del que falte de Ciudadanos, si han hecho algo mal. Si han hecho algo mal. Y si creen que se podría hacer algo mejor. Ahora yo digo, es verdad que hay un gasto grande, pero tienes que reconocer que Andalucía no ha progresado lo que debe. Porque estamos a la cola de todo y no Porque vale. estamos a la cola de todo, incluso en financiación, una que es el cosilla, problema, mira, es una la raíz. cosita. Yo asumo competencias. Yo gestiono sanidad, educación, cultura, prácticamente todo. Entonces, si no me van bien las cosas, yo no puedo decir es que Madrid... No, porque yo tengo competencia para gestionar todo eso. A lo mejor no lo he hecho todo bien Un ejemplo, y podría hacerlo mejor. Un ejemplo y lo fácil. mismo al revés. Un ejemplo rápido. Si a ti te cuesta 10, tener todo como lo que tienes que hacer, de cualquier cosa, y tienes que hacerlo con 10 y tienes 6, ¿cómo lo haces? Pues hace énfasis en lo importante. Y gestiona y estructura los recursos Pero mira, hacia lo importante y hacia los recursos básicos. No recuerdo tu nombre. Javi, pero mira, hay cosas que son mejorables. Yo te voy a decir un ejemplo muy por supuesto. práctico. Mira, nosotros, a través de una iniciativa de la Asociación de Mayores, recogimos firmas y tal, y tengo que agradecer al director general de infraestructura, que tiene tela, que nos recibiera en Sevilla. Vale, pues nosotros nos dijeron allí, la secretaria, que había en la empresa pública de infraestructura, no sé cómo se llama, más empleados que en la dirección general.
que había 1000 personas trabajando para eso. ¿Eso por qué hay que mantenerlo? ¿Y después para qué? No, la estructuración, desde luego, y ahí, nos meteríamos en los ayuntamientos, nos meteríamos en las diputaciones y nos meteríamos en todas las juntas de comunidades autónomas. Hay exceso de puestos de trabajo. Sí, no deja de ser puesto de trabajo porque también cotizan, pero ocioso. En muchos casos, Y ese es otro debate. Un debate que claro, cada partido, cuando viene a gobernar, pues utiliza una política u otra. Y esos son temas internos y tienen sus competencias. Pero a lo que decías antes, y lo decía Javier también, hay una cosa que está bastante clara. Si tú tienes un presupuesto, y tienes que gobernar un país con ese presupuesto, y de ese presupuesto el 60% afecta a temas sociales, si quieres un buen gobernante tienes que buscar el pacto, porque si no te encuentras las calles llenas de gente reivindicando, y tienes que escuchar a la oposición, y tienes que escuchar a todos, y decir, bueno, vamos a vivir pero lealmente un pacto, ya sea de Toledo, como el pacto de la Moncloa, como otros pactos. Vamos a sentarnos y hablar para un trabajo de 10 años. Muchas veces los convenios colectivos entre empresas y trabajadores han funcionado, la paz social ha funcionado. Yo recuerdo haber negociado convenios colectivos de 1978 del sector de la madera, cuando yo era estudiante de grado social, y llegamos a tal punto de consenso y de acuerdo en ese año, que tuvimos 5 años de paz social, tanto la empresa, yo era entonces por la parte de los trabajadores, todavía no era empresario, y eso es lo que hay que buscar, el acuerdo, el consenso, y que haya acuerdo por todas las partes, porque hay que ponerlo todo encima de la mesa, y eso no se debate en caliente, no se debate, es como por ejemplo, hay cosas, lo que está pasando en Cataluña, ahora mismo está habiendo un consenso de las grandes fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque lo demandan los españoles. Los españoles no quieren la independencia de los españoles, y los españoles catalanes, exceptuando un sector, no quieren la independencia de Cataluña. Eso sería un error y gravísimo para la economía, para la política y para la unidad del país. Pues estos temas que corresponden a grandes presupuestos, a grandes partidas que van a traer conflictos, hay que debatirlas. Y si hay que achicar o ajustar en esa medida el presupuesto de defensa o el presupuesto tal, o el presupuesto también se debate. ¿Por qué? Para eso está el Parlamento, desde luego, pero cuando llega el Parlamento llega cocido, es un volumen muy grande, habrá que coger y trabajarlo por partida. Yo lo sugiero así porque el Pacto de Toledo funcionó un tiempo. Estamos tan a gusto aquí debatiendo que se nos está pasando un poco la hora. Vamos a ir de todas formas cerrando, vamos a dar un turno para, en fin, orientar finalmente... Ya, mi turno me lo he comido. ¿Cuáles son las posiciones finales? Empezamos, como hacemos al principio, con Joaquín Pérez, coordinador de Economía y Empleo del Partido Popular de Málaga. Yo pienso que a los pensionistas hay que transmitirle un mensaje de tranquilidad y no crearle este desasosiego que últimamente los grandes agitadores de este país quieren sacar rédito político y tal. ¿Por qué? Porque los pensionistas tienen que tener claro que mientras vean el telediario y vean que la cifra de desempleo va bajando, sigan tranquilos. Mientras se genere empleo y el desempleo baje, tienen que estar tranquilos, porque esa es la garantía del sistema, pero la garantía del sistema de pensiones y la garantía del estado del bienestar y la garantía de que haya inversión en este país. Ahora mismo las pensiones del Gobierno Popular las ha subido un 1,6% con carácter general, ha subido las mínimo un 3,1%, las de viudedad, ha dejado exento de pagar IRPF en Málaga a casi 30.000 pensionistas, y ahora en junio cobrarán los atrasos desde el 1 de enero. Y ya digo, generando empleo se garantiza el sistema de pensiones. Mientras cuando dé la cifra de empleo cada año, cada mes, y vean el telediario que se está generando empleo, que el paro está bajando, los pensionistas tranquilos. Yo sé que se vivió una época bastante mala cuando parecía que se iban a acabar las pensiones, que le iban a quitar, cuando el tema del posible rescate, cuando, Javier, tengo que decirlo, en la época del gobierno de Zapatero, pero ahora mismo, día a día, el paro está bajando, con lo cual el sistema está garantizado, los pensionistas tienen que estar tranquilos, y cuanto más empleo se genere, lógicamente, más dinero habrá para los próximos presupuestos del Estado, destinar más dinero a mejoras de pensiones, que sí, que hay que trabajar en las mejoras, que tiene recorrido todavía, pero eso es necesario que el presupuesto dé ese margen y que se vaya creando empleo para pagar menos prestaciones de desempleo y destinar más dinero a los pensionistas. Javier Jerez, secretario de Organización del PSOE de Málaga. Yo simplemente por ir cerrando también, ¿no? Lo que pedimos es diálogo.
que un gobierno tiene que dialogar, ya no solo con el resto de fuerzas políticas, sino también con la sociedad, que no puede ser que el gobierno legisle y modifique presupuestos en base a que la gente salga a la calle a movilizarse y a reclamar lo que es justo. Una subida que se podía haber hecho en años anteriores y, sin embargo, ha venido justo cuando se han movilizado por la mayoría de la sociedad, por miles de personas aquí en Málaga, precisamente en la manifestación que además yo estuve y apoyamos como Partido Socialista. A partir de ahí, pues habrá que ver, habrá que dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo, como el Pacto de Toledo en su momento, para que esto, bueno, tenga un futuro consensuado entre todos, y evitemos por el bochorno de un gobierno que gobierna a base de iniciativa propia, sin hablarlo con nadie, sin consensuar nada, y bueno, esa es la línea de estos últimos 5 años. Más diálogo, un gran pacto, esa es la posición del Partido Socialista. Francisco Narváez. Yo de verdad pediría a los grupos que tienen responsabilidad, creo que lo que él dice es una actitud sensata, que nadie tiene la verdad absoluta, y partiendo de ese principio nace una idea o una propuesta. Cuanto más gente debata y aporte, más rica será, y al final será de todos, con lo cual nadie la tumbará. No me parece bien que se digan los agitadores, porque es en tono despectivo. Son personas que no lo he dicho en tono despectivo, pero son agitadores sociales. Pero no es... Yo creo que hay que ver si tienen razón o no. Y creo que habría que decirle a los pensionistas como ella que cómo se vive en Málaga con 400 euros. O decir pues no señor, vamos a trabajar y a pelear claramente porque la pensión mínima sea de 800 o 900 euros. El empleo es un puntal importante en el sistema, pero hay otras alternativas. Y en eso se trabaja, Francisco, porque se ha subido las mínimas un 3,1. Se está trabajando en ir subiendo las mínimas. Creo de verdad que deberían de trabajar porque todo el mundo hace bien y todo el mundo hace mal. Entonces creo que deberían de trabajar todos los partidos con la idea de decir tenemos que mejorar el sistema porque es posible. Yo creo esto, pero esto no es lo mejor, esto es lo posible. Vamos a mejorarlo con el aporte de todos. Yo creo que eso es sensato, que es lo que queremos y que es lo que toca, porque además no hay mayoría absoluta. Pero aun teniendo mayoría absoluta, si yo tengo mayoría absoluta y soy inteligente, yo cojo lo que me aporta la oposición porque lo dejo sin programa. Porque ellos también tendrán algo que decir, pero no ahora. Ahora es PP gobierna, PSOE oposición, pero antes hacía al revés, que es lo mismo, que lo digo para todas las situaciones, que es posible, interesante, y que lo que pedimos son soluciones, pero que trabajen todos con un objetivo. Tenemos que llegar a esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo. Tú propones esto, el otro lo otro y el demás allá lo otro. Al final llegamos a un acuerdo que será de todos, será rico y lo aceptaremos todos. Porque eso es lo que queremos cuando votamos. Lo único que queremos es esos diálogos, que trabajen para mejorar la calidad de vida de las personas. Y es posible. Voluntad de entendimiento, a fin de cuentas, es lo que quiero entender de esa intervención. Gertrudis Pineda, cierra el debate como no podía ser de otra forma. Pues nada, si me estuve en la pensión me viene muy bien, no sé cuánto me recibiré al final. Pero es que me ha quedado una cosilla en el tintero que decir. Pues no te la quedes, adelante. Es que yo, como no podía pagar tantos impuestos de la casa mía y de la casa del pueblo, he tenido que venderla, mal vendida. Y entonces pues resulta de que ahora los impuestos que me han puesto por la casa del pueblo, es mejor no haberla vendido. ¿Se refiere al impuesto de sucesiones? No, claro. ¿O de transmisiones? Al venderla, ¿no? Al lo que hemos la plusvalía. Plusvalía, lo que hemos pagado. Eso no. ¿Cuál es el pueblo, Gertrudis? Cútar. Hombre, que yo tenga una casa y que la hicimos con mucho sacrificio y que ahora nos quiten una cantidad tan grande y ahora tengo que hacer la declaración de la renta, que no tengo derecho a hacerla por lo que gano, pero este año la tengo que hacer porque también me quitarán dinero. Es que no hay derecho. Y una cosilla que se me ha olvidado, que lo tenía antes. Adelante. Que sí le pido una cosa a quien gobierne, porque lo han hecho todos, que no nos manden un escrito para decir que nos han subido 1,20 €, porque es ridículo. Es que vale más el folio que lo que han subido, pero a todos, porque todos lo han hecho, todos.
Porque la excusa es que es una obligación legal, pero efectivamente parece... Es ridículo porque mira, si te mandan una carta te dice pues vamos a subirle 100 euros por esto, esto y esto. Oye, una duda que yo, de verdad, lo digo, pregunto porque no lo sé. Cuando se bajó las pensiones, Zapatero bajó las pensiones, ¿mandó una carta para decirlo? Sí. También, ¿no? O sea, ahora... Es que no lo sé, es que no lo sé. Yo no... Bueno, a mí me mandan cartas todos los años. Yo creo que también mandaría una carta pues para decir... Si es obligación legal, imagino que tendría que haberlo hecho. De todas maneras, que ahora criticamos que yo a lo mejor lo puedo compartir, que mandaran una carta para decir vamos a subir el 0,25, pero cuando mandaran una carta para decir la vamos a bajar... Es peor todavía. Es peor todavía. A mí no, yo no me lo he mandado. Bueno, yo a veces no lo recuerdo. Vamos cerrando de todas formas. Javier Jerez, secretario de organización del Partido Socialista de Málaga, muchas gracias por estar aquí. Lo mismo digo a Javier Pérez, coordinador de Economía... Joaquín, perdón. Coordinador de Economía y Empleo del Partido Popular. Mire que me habían salido bien los nombres y hoy, en la última intervención, casi me sale mal. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. También, por supuesto, a Francisco Narváez y a Gertrudis Pineda, pues que nos han acompañado y han dado una visión muy completa de lo que está ocurriendo y de lo que pensamos todos acerca de las pensiones en nuestro país. Tony, todo tuyo, muchas gracias. Pues aquí lo dejamos, gracias.